hablando de David porque es necesario tocar un tema que puede servirnos, puede ser hoy o puede ser que mañana o en unos días podamos necesitar esto. Y este tema fue un tema que Dios me dio dando los mensajes de la semana pasada. Si no sé usted, si se recuerda, el viernes hablábamos del tabernáculo de David, que había sido restaurado para que los hombres se acercaran al Señor. Y el domingo, que le quiero contar que se nos fue la luz a la hora de empezar la iglesia, de la reunión, se fue toda la energía eléctrica, hermano, nos dejó sin nada, no teníamos micrófono, no teníamos nada, hermano, se nos fue completamente. Tuvimos que abrir las ventanas, tuvimos que ver de qué manera iluminábamos aquí adentro, pero entendíamos que no podíamos tardarnos mucho porque no había calefacción tampoco. Era una mañana muy fría y a todos como que les dio miedo manejar ese día, aparte de eso. Y estuvimos aquí y hablamos ese día acerca de Isaías capítulo 55 en los primeros versos, donde el Señor le dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ese era el consejo, fue el consejo del domingo. Porque hay un momento, y viene un momento donde no se va a poder hallar más. Ahora se puede hallar, y es la oportunidad que todos tenemos de buscar de Dios. Y podemos participar abiertamente en la búsqueda de Él a través de diferentes medios. Pero el Señor dice: viene un tiempo donde esa oportunidad no se va a dar como se está dando hoy. Y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ese mientras abre, hermano, el espacio para una realidad alterna. Y dice: usted puede buscar de Jehová mientras. Buscad a Jehová mientras. Y entonces hablábamos de eso. Y decía la palabra ahí: deje el impío su camino y sus malos pensamientos, decía Isaías 55, y vuélvase a Jehová. Y Él, dice, mostrará con ustedes las misericordias de David. Yo les dije ese día a ellos: el viernes vamos a hablar de las misericordias a David. Así es que eso vamos a hablar en esta hermosa noche. Bienvenidos, es un gustazo verlos. Vamos a hablar entonces esta hermosa noche acerca de eso. Y quiero que empecemos en Primera de Reyes, en el capítulo 15, verso 5. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5, por favor. Ahí vamos a hablar hoy primero para sentarle la base de lo que quiero hablarle en esta hermosa mañana. ¿Quién conoce a David? ¿Quién ha escuchado de David? Todos, ¿verdad? Usted sabe que David, primeramente, pues fue una de las personas que más poemas, más canciones le escribió al Señor, y están todas recopiladas en los salmos. Los salmos son canciones. Yo le decía que la vida de David era escribir cantos. Lo perseguían los enemigos y él hacía una canción: Señor, mis enemigos me persiguen, y yo no sé cómo le decía. Pero pasaba por un momento de alegría, él decía: me gozaré en Jehová, me alegro en eso. Él cantaba, hermano, de las maravillas del Señor. Pasaba un momento difícil y él decía: no moriré, sino que cantaré las maravillas que Dios ha hecho con mi vida. Y de todo, hermano, era una canción. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de hacer una canción de nuestra vida? Y usted va a decir: depende del género, ¿verdad? De canción. Va a cantar ópera, hermano, en su vida. ¿Verdad? Va a ser un estilo ópera. Pero David, hermano, sabía expresarse delante de Dios y se ganó el corazón de Dios, y le llegó a decir el Señor que él era un hombre conforme al corazón de Dios, que agradaba a Dios. Pero miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 15, verso 5: y se alegró el pueblo por haber contribuido. No, eso no es. Yo creí que ya estábamos ahí. Ahora vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 15,
verso 5. Dice, porque David ¿qué hizo David? Lo recto delante de Jehová, de Dios. Pues no se apartó en todos los días de su vida de todo lo que él le ordenó, excepto, dice ahí, excepto, ¿verdad? O, esa palabra, salvo en lo tocante a Urías. El que sabe el chisme, pues ya lo sabe, de mi modo. ¿Qué pasó con David? Y cuénteme qué pasó. Bueno, le voy a contar, pero al final se lo voy a contar, no se lo voy a contar hasta ahorita, porque si no, pues, ¿verdad? Como que le cuento el final de la película. Usted ya sabe qué pasó, pero mire, dice la palabra, David hizo lo recto delante de Dios. Y no se apartó, dice, de todo lo que Dios le había ordenado hacer. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice. Pero dice la palabra, hermano, que Dios mostró a David misericordias. Dice que Dios mostró a David misericordias. Y más, yo quiero que reforcemos eso. Isaías 55, por favor. Yo no lo quiero perder. Isaías 55. Quiero que lo vea. ¿De qué estoy hablando en esta mañana? Yo estoy haciendo de cuenta como que usted estuvo aquí el domingo, por eso. Verso 3. Inclinen su oído, dice Isaías 55:3. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes, ¿qué dice? Un pacto eterno. Las fieles misericordias, o las firmes misericordias, o las misericordias firmes a David. So, habla de misericordias. ¿Qué es eso? ¿Han tenido de usted alguna vez misericordia? ¿Qué es misericordia? Casi tiene relación con la gracia. Misericordia es, Señor, yo sé que soy culpable, pero por favor no me pagues como me merezco. Eso quiere decir misericordia. A David le hicieron misericordias, lo que quiere decir que no le pagaron a él conforme a él se merecía. ¿Ya ha escuchado usted que la gente que no conoce de Dios dice karma? ¿Ya ha oído? Que la gente se puso muy de moda la palabra karma. Es que el karma existe. No, la Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Lo que usted siembra, eso cosecha. Pero la gente que no conoce de Dios, para acomodar ese término, dice, es el karma, te está siguiendo el karma. Y hay un karma. Pero mire, dice aquí la palabra, que a David no le pagaron conforme a él se merecía. Si usted sabe que alguien violó la ley, usted diría, mínimo, que le caiga la justicia encima. Si hizo algo que no estaba bien, usted dice, la ley, hay que aplicar la ley. Si uno no aplica la ley, la gente protesta y dice, aquí no se hizo justicia, ¿verdad? Cuando uno es culpable, uno pide misericordia. Y uno dice, sí es cierto, yo hice mal, pero por favor, no me paguen o no me hagan pagar conforme yo me merezco. ¿Está conmigo en eso? ¿Está entendiendo eso? Entonces uno dice, tenga misericordia por favor. Sí, pero el ofendido dice, justicia, justicia. Cuando no es con uno, uno pide justicia. Pero cuando es con uno pide misericordia. Si fue alguien más, todo el peso de la ley. Pero si es con uno, ¿me entiende? Uno fue sin querer queriendo. ¿Me está entendiendo? A David le hicieron misericordias. Fue más de una.
Pero lo que leímos en Primera de Rey, capítulo 15, decía que David hizo lo recto delante de Dios, sin apartarse de todo lo que Dios le había ordenado, excepto, dice, lo que pasó con, ya saben quién. Y así le voy a entender. Si usted sabe lo que pasó con Betsabé, los que saben de ese chisme, levanten la mano. Los que no saben, al final se lo vamos a contar. Pero mire, pues, lo que pasó aquí es que dice el Señor en Isaías 55: vengan, pongan su oído, vengan y van a vivir, porque con lo que se van a encontrar ustedes que han estado lejos de mí, va a ser con las misericordias firmes a David. Entonces el Señor le dice: si usted se arrepiente, si usted deja su mal camino, su mal proceder, usted puede venir a mí. Y no va a hallar alguien que lo va a juzgar, va a hallar alguien que lo va a entender y va a mostrar en usted misericordia. Pero para entender eso, vamos a ver los casos en que David le falló a Dios. ¿Usted cree que David le falló a Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Y bien feo, dice. Feo, pero le falló David a Dios. ¿Hay alguien aquí que le haya fallado a Dios? Si usted no le ha fallado a Dios, le ponemos un altar aquí, ¿verdad? Y allá lo subimos encima de aquel que está allá y le ponemos veladoras desde allá. Pero aquí, hermano, las personas que estamos aquí somos los que más le fallamos a Dios. ¿Ya que usted es la que más le falla a Dios? ¿El que más le falla a Dios? Yo también. Todos le fallamos a Dios y de una manera mala. O sea, a veces no entendemos que estamos fallándole a Dios porque no tenemos el conocimiento. Pero mire, dice la Biblia que mostraron con David misericordia. El primer caso, quiero que vayamos a 2 de Samuel. Le voy a mostrar 4 casos donde David falló y le mostraron misericordia. 4 casos. Tal vez nos podemos relacionar con alguno de ellos. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 3. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 3. Le voy a contar el contexto. El arca de Dios, el arca del pacto, era algo muy sagrado para el pueblo de Israel. Usted sabe que dentro de esa arca del pacto había maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaban las tablas de la ley, donde el Señor escribió a través de Moisés, porque las primeras las quebró Moisés, los 10 mandamientos. Estaban guardados ahí en ese utensilio, pero ese era una representación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y el pueblo de Israel descuidó el arca del pacto y se la robaron los enemigos del Señor. Y se la robaron, fíjese, y se la llevaron a donde estaban los dioses de los filisteos. Y los filisteos tenían un dios que se llamaba Dagón. Le cuento el contexto, pero ahorita vamos para allá. Que era representado como un dios con cabeza de pescado. Algunos le llaman como el dios Mitra, una cabeza de pescado hacia arriba. Ese dios, hermano, cuando le llevaron los enemigos del pueblo de Dios, llevaron el arca que se la habían robado al pueblo de Israel, se la llevaron como a ofrecérsela a su Dios. Pero el día siguiente, hermano, ese Dios amaneció sin brazos y sin cabeza. Amaneció sin nada, hermano. ¿Cómo lo ve? ¿Sabía usted eso? Tiene que leer un poquito más. Se encuentra con unas cosas uno ahí en la palabra de Dios bien fascinantes. Entonces, cuando David recupera el arca que se habían robado, la trae de regreso. Pero para todo eso, hermano, Dios había establecido leyes y reglamentos que tenía que seguir para que todas las cosas fueran bien, porque eso representaba la gloria de Dios. Entonces dice el verso 6, el capítulo 6, perdón, verso 3. Luego colocaron el arca de Dios sobre un carro, ¿qué dice? Nuevo.
Ese carro nuevo lo usaron para transportar desde la casa de Aminadab, que estaba en Hueva, dice Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro por los extremos. Transportaron el arca de Dios desde la casa de Aminadab, que estaba en Hueva, y Ahío, y Ahío iba delante del arca. Mientras David y toda la casa de Israel celebraban alegremente o jubilosamente ante el Señor, tocaban instrumentos. ¿Y cómo los tocaban? Dice ahí, con júbilo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, sí dice la palabra? Dice, tocaban, danzaban delante de Dios. Y hay gente que dice que eso no se puede hacer porque a Dios no le gusta eso. Y David venía haciendo todo eso y a Dios le agradó. Luego dice, verso 5, mientras David y toda la casa de Israel celebraban jubilosamente ante el Señor, tocando instrumentos de madera, de cedro y de ciprés, con arpas, con liras, con panderos, con tamboriles y con címbalos. Al llegar los israelitas, al llegar a las eras de trilla, Usa, se llamaba este señor, extendió su mano hacia el arca y la tocó, pues los bueyes se soltaron de sus arreos. Entonces se encendió la ira del Señor contra Usa. Dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se enojó el Señor con ellos? Si dice la Biblia que los bueyes tropezaron y se iba a caer el arca, y era un carro nuevo. O sea, no se imagine un carro como los de ahora, pues, por favor, ¿verdad? Pero dice que hermano, él iba a tropezar, se iba a caer, y vino uno y facilito, como que fuera cualquier cosa, dijo, aquí la detengo yo. Y dice la palabra que usaron un carro nuevo. El asunto era que el arca estaba diseñado para ser llevada sobre los hombros de los siervos de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde también se usan métodos alternos, métodos nuevos, para que supuestamente se atraiga la presencia de Dios. Y ahora, yo no tengo nada en contra de la música, ahora tenemos humo en los altares, tenemos DJ, tenemos luces por todos lados. Yo no tengo nada en contra de los conciertos ni nada de eso. Cuando es un escenario, pero cuando es en un altar en la casa de Dios es otra cosa. No lo confunden. ¿Me entienden? Entonces ellos pensaron que estaba bueno utilizar un método más moderno para llevar la presencia de Dios. Y es ahí donde a veces muchos nos equivocamos, porque para que eso suceda, uno tiene que experimentar en sus propios lomos el peso de lo que significa la gloria de Dios o la presencia de Dios. No nos podemos montar en un método moderno para decir, oh, esto está mejor que lo que hacíamos antes, porque a Dios le agrada lo que Él ha dicho, como Él ha dicho. Yo sé que a veces puede sonar un poco como a la antigua poder decir estas cosas, pero esta persona extendió su mano rápidamente para detenerlo. Dios no necesita ayuda de nadie. A él se le hizo como detener algo que se iba a caer, metió la mano sin saber cómo se encontraba su corazón, sin saber si se había santificado, sin nada, metían la mano a la gloria de Dios como que nada. No sabían lo que representaba la gloria de Dios o la presencia de Dios. Era un cristiano arrebatado, era un cristiano, hermano, una persona que se había acostumbrado, oh, el arca, mira, ay, el arca. Oh, mira el arca, mira. Veía el arca como algo común. Y dice la palabra que Dios se enojó cuando vieron con ojos de esa manera su arca.
Que esa arca, aunque lo manejaba el pueblo de Israel, no les pertenecía a ellos, les pertenecía al Señor. Cuando usted y yo vemos las cosas de Dios muy a la ligera y no le damos el valor que se merecen, estamos como faltándole al respeto de alguna manera a las cosas sagradas de Dios. Por eso es que uno, hermano, debe de saber que las cosas del Señor se respetan. ¿Estamos mal en eso? No, David falló en eso, porque David lo sabía, supuestamente. Y entonces ahí David dice que se sintió triste con el Señor, porque dijo: yo estuve mal, yo soy responsable de eso. Él se echó la culpa y él dijo: yo debía de haber parado esto, pero no lo hice. Entonces Dios tuvo de él misericordia, porque si Dios mató a Usa, que vio que hizo eso, con David, que había pasado por alto también las cosas, merecía también que le fuera igual. Y toda aquella persona que mira las cosas de Dios como algo que no vale la pena, me refiero a que no le dan las cosas el valor que se merecen. De igual manera, no espere que Dios tenga misericordia de eso en nuestra vida. Pero bueno, esa es una. ¿Para qué estaba hablando Dios ahí? Porque mire, hay gente que dice: es que yo le fallé a Dios, yo no vi con valor lo que Dios, lo que se tenía que valorar, yo no lo valoré, y Dios me dio la oportunidad y yo fui malagradecido con Dios, por lo tanto yo me voy lejos de Dios. Y la invitación en Isaías era: vengan, regresen, vuelvan a oír, vuelvan a beber esta agua, vuelvan a comer de esta comida, para que sus vidas vuelvan a vivir, algo así dice. Entonces hay gente que se ha retirado de los caminos del Señor porque un día saben que no valoraron las cosas de Dios como debían, y sienten que fracasaron en eso, que le fallaron a Dios en eso, que disgustaron a Dios en eso, y que por eso Dios está enojado con ellos. Entonces Dios le dice: no, venga, vuelva, y con lo que se va a encontrar es con la manera en que yo traté a David en esa situación. A David yo no le hice pagar por eso, al contrario, le di una segunda oportunidad. Y es lo que Dios dice: vengan, búsquenme mientras puedan hallarme. Dejen limpio su camino, su mal pensamiento, y vuelvan. Y lo que van a experimentar es las misericordias que yo tuve con David. Por eso es que yo no creo, hermano, en que los cristianos que ya probaron esto y que saben esto de la misericordia y de la gracia y el perdón de Dios, yo no le valgo el hecho de que se vayan tan lejos y digan: Dios ya no me quiere, Dios ya no esto. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de promesas de Dios para restaurar a sus hijos, hermano, a su pueblo. Entonces no podemos dar a alguien por perdido tampoco nosotros y decir: esa persona le falló a Dios y pues Dios ya no lo quiere, o Dios ya no la quiere. No, tampoco es así. Dice Dios: vengan, coman, beban. Dice, los primeros versos de ese capítulo 55 dice: vengan y beban del agua. Ven, una invitación, dice, a los sedientos a que vengan a beber del agua que Él tiene. La gente tiene sed, por eso se refugian en religiones, porque tienen sed de lo espiritual. Porque hay un vacío en el ser humano que no se sacia con cualquier cosa. Sin embargo, ellos van ahí para ver si hay algo que los pueda hacer sentir bien espiritualmente. Y el Señor les dice: no vayan ahí, vengan a mí. Él dice: vengan a mí. Es que el Señor es bien claro. Y se va a encontrar con las misericordias a David. Primer caso. Segundo caso que le voy a presentar aquí en 2 Samuel siempre. En el capítulo 2, en 2 Samuel, capítulo 24. Ahí mismo donde estamos, en el capítulo 24. Bueno, resulta que ya David era rey. Y David era ya bien poderoso y era reconocido como el tremendo rey David.
y pues qué bárbaro David, ¿no? Sin embargo, llegó un momento donde le sucede algo muy extraño. Verso 1 del capítulo 24. Dice: la ira de Jehová se volvió a encender contra Israel. Y aquí hay un espacio que debemos de entender, que cualquiera que lo lea de la manera que vamos a leerlo puede pensar que la Biblia se contradice. Dice: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿De qué se trataba esto? No era malo contar las personas, era bueno saber cuánto contaba cada tribu, cuántos ancianos, cuántas ancianas, cuántas mujeres, niños, todo eso. Pero David comenzó a contar sus ejércitos y comenzó a decir: uy, mire, el ejército de nosotros es el más fuerte. Y dice la Biblia que fue incitado a hacer el censo. Fue incitado a contar y decir: tanto lo que he hecho, yo sí soy bueno para esto. ¿Me entiende? Tanto que decir: es que yo sí soy el mejor en esto, yo sí sé cómo matar esto. Mire, hermano, dice la palabra que un día él fue y le arrancó 100 prepucios a los filisteos. Así era. Como poeta, David era un hombre, hermano, que enamoraba. Dice la Biblia que era hermoso, que era guapo. Pero como guerrero, hermano, ese sabía pelear también. Se echó a Goliat, mataba filisteos, era tremendo. Así es que lo poeta a usted no le quite lo valiente que usted es también, ni lo guapo. ¿Verdad que sí? Ni lo guapa que usted es. Dele un aplauso al Señor porque lo hizo bien guapo a usted y bien valiente también. Mire pues, entonces aquí resulta que fue incitado a hacer un censo y comenzó a contarlos, comenzó a darse cuenta que lo que había logrado, y dijo: wow, tengo tantos arqueros, tengo tantos guerreros aquí, tengo tantos. Y comenzó a él a enumerar los ejércitos. Cualquiera que se da cuenta de eso pudiera decir: ¿cuál es el enemigo que hay que vencer? Aquel. Mira, con estos, es que estos son los mejores, aquí no hay iglesia como la de nosotros. A eso voy. Que llega un momento en que la gente dice: ¿quién como nosotros? Llega un momento en que la gente dice: la mejor iglesia de la ciudad, ahí está usted hoy. Tenemos las mejores pantallas, tenemos, ¿verdad?, los mejores. Venga, y aquí hay aire, aquí hay esto, le damos agua gratis. ¿Me entiende? Venga, usted va a estar en la mejor iglesia, aquí no se duerme. Mentira, ¿verdad? Aquí también se duerme, aquí no le va a pasar. Y comienzan ellos a decir: somos los mejores de la ciudad, aquí sí hay alabanza, aquí sí hay palabra, aquí sí hay esto, aquí sí hay lo otro. Y se les olvida que todo lo que tiene ha sido por la misericordia de Dios. Porque no nos merecemos nada de lo que somos, sino es porque Dios no nos hubiera dado la oportunidad de hacerlo. Entonces David fue incitado, algo lo movió a él a hacer eso. Pero mire ese tipo de pensamiento de parte de quien viene. Váyase ahí rapidito, no sé si mi hermano puede tirar ahí, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Ahí este versículo que leímos suena como que si Dios incitara a David. Y después dice que eso fue un pecado delante de Dios. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién motivó a David a hacer eso? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. El asunto es este, hermano, que eso aparentemente es sencillo. Pero miren, si usted lee allá en Segunda de Crónicas, capítulo 24, la historia es más allá de lo que nosotros, de cómo podemos sonar nosotros ahorita. Yo le presento por encimita nada más.
pero le voy a contar todo el chisme para que vea. Entonces resulta que David, hermano, de repente recibe la visita de un profeta de Dios. Y le dice el profeta: mira, David, te traigo un mensaje de parte de Dios. Y le dice aquel: de seguro va a ser un mensaje bueno, porque no consideraba que había hecho algo malo. Y le dice: Dios te da 3 opciones: que seas perseguido por tus enemigos por 3 meses. Dijo David. El otro le dijo: que pague tu gente, que mueran todos, o él. Y David no elige, hermano. Entonces Dios comienza a matar, hermano, prácticamente a través de una peste al pueblo. Y David se dio cuenta que él había pecado. David se da cuenta, hermano, que había fallado delante de Dios. Por eso, ¿por qué le falló David al Señor en esto? Porque alimentó su ego. Porque quiso hacer de cuenta como que lo que se lograba de aquí en adelante era por la cantidad de cosas, de guerreros, perdón, que tenía, por la capacidad de ellos, por sus talentos, por su fuerza, por su habilidad para manejar las armas, por su estrategia de guerra, por lo que fuera. Pero menos por la gloria de Dios. Menos porque Dios lo permitía. Entonces David se da cuenta. Y entonces le pide perdón a Dios, porque estaba viendo la mortandad, hermano, que la gente estaba muriendo. Y David le dice: no, Señor, fui yo el que pecó. ¿Esta gente qué te ha hecho? Y le dice el profeta a David: bueno, entonces levanta un altar y ofrécele una ofrenda al Señor, un sacrificio. Si él lo recibe, va a parar la mortandad. Y dice la palabra que David se humilló, hermano, delante de Dios. Y le dijo: es que fue mi culpa, hombre. No tiene por qué fallar, por qué alguien más pagar por lo que donde yo he cometido un error. Bueno, a Dios, hermano, le agradó la actitud de David. ¿Y qué cree que le mostró? Misericordia. ¿Qué quiere decir? Que no le hicieron pagar conforme a él se merece. ¿Ya ha manejado usted a 50 donde era 40? Y lo ha parado la ley. ¿Sí? ¿O no vinieron hoy? Sí, si están aquí, yo sé que están aquí. Y los paró la ley. Y las luces y la pena, ¿verdad? Que todo parece que todo el mundo ¿quién es? ¿Esa qué? Va a la iglesia, seguro. Entonces, la gente ve que te ha llamado la atención la justicia. Lo mínimo todos esperan: de seguro le está dando un ticket, de seguro esto, de seguro aquello. Pero de repente llega el policía y le dice: ¿y qué te pasó? No, que fíjese que venía orando, ¿verdad? O algo así. Y de repente usted le dice: ok, pues, le dice él, perdón, mira, te voy a dejar ir por esta oportunidad, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Qué le mostraron ahí? ¿Verdad que sí? Entonces, había una ocasión, un hombre que tenía una gran deuda con un rey. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo: págame todo lo que me debes. Y el hombre le dijo: rey, ten misericordia de mí. Si quieres, aquí están mis hijos y te pago con ellos, así, pero ten misericordia de mí. Entonces el rey fue movido a misericordia y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. Te voy a perdonar la deuda, pues. Te creo, te voy a dar una segunda oportunidad. Váyase. Se fue, hermano. Y cuando iba de camino a su casa, se encontró con uno que le debía un poquitito, que tenía una deuda con él, pero era mínima. Y lo encontró, hermano, y lo agarró y le dijo: ahora me pagas todo lo que me debes y no te vas de aquí hasta que me pagues todo. El Señor le dijo: yo voy a tener misericordia de ti, ahora ve tú y haz lo mismo.
Pero ¿qué estaba haciendo este? Justicia, justicia, justicia. Pero cuando a él le tocaba, él decía misericordia, misericordia, misericordia. Por eso es que a Dios le agrada cuando usted intercede o se pone a orar por alguien más y le dice: Señor, ten misericordia de él o de ella, así como la tuviste conmigo. ¿Me entiende? Pero no: Señor, ten misericordia de mí y de que le caiga un rayo a aquel que me hizo esto, aquel que me debe y no me pagó. Que le caiga el IRS, hermano, hoy en el 2023 y que pague hasta de más. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y de repente: Señor, te doy gracias, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Ajá, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Será cierto? Bueno, David, hermano, dice la palabra que él se humilló delante de Dios y le dijo: fui yo el responsable de esto. Y Dios se agradó, porque él dejó de señalar a alguien más. Porque a veces es fácil, hermano: oh, este le está yendo así porque de seguro hizo algo malo, o aquel le está yendo así. ¿Ya viste? Te dije, hay un Dios. Así dicen, ¿verdad? Así te va a ir porque hay un Dios, dice. Y Dios está viendo lo que me estás haciendo. Como que le estuviéramos deseando un mal a ellos. Entonces Dios tuvo misericordia de David. Tercer caso. Este caso le puede interesar a usted. El caso de Tamar o de Absalón. Eso está en 2 de Samuel, ahí mismo en el capítulo 14, verso 21. Le voy a contar el chisme. ¿Cómo está? David tuvo varias mujeres. Te lo cuento así bajito para que nadie sepa. Tuvo varias mujeres. Y la gente dice: ¿qué hay de malo? David tuvo varias mujeres. ¿Por qué Dios no le dijo nada? ¿Quién dice que no? Abraham, dice, Abraham se metió con la sierva. ¿Lo pidió Abraham? No lo pidió Abraham. ¿Verdad que no lo pidió él? A David le pasó eso porque en otra ocasión le volvía a fallar a Dios. En Deuteronomio capítulo 17, no le voy a llevar mucho ahí, se dan las reglas para los reyes. Y David era un rey. Y le dice, una de las reglas era que él no se apartara de la palabra de Dios todos los días de su vida, para que él aprendiera a temer, para que el rey, hermano, aprendiera a tener temor de Dios todos los días. Y le dice en el capítulo 17, le dice, y creo que en el verso 17 también, le dice: no deberá tener varias mujeres. Quien no leyó allí fue David. Otra vez le volvió a fallar a David. Perdón, le volvió a fallar David a Dios al no obedecer las leyes para los reyes. Mire, ni tomará para sí, ¿qué dice ahí? Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pero ahora miren, los corruptos, los presidentes corruptos de hoy en día, eso es lo que hacen. Acaparan todas las riquezas para ellos. Los reyes no tenían que hacer eso. Dale el verso 18, por favor. Mire, y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá. Mire bien, todos los días él iba a escribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está
al cuidado de los sacerdotes levitas. Tenía que escribir un verso, digamos, o un pasaje diario, el rey. Y así iba a tener contacto con la escritura, con lo que Dios decía. Y en un momento se iba a topar con Deuteronomio 17, que decía: no vas a tener varias mujeres. Pero ¿qué pasó con David? Tuvo varias. Y lo que pasó fue de que tuvo hijos de diferentes mujeres. Resulta que tenía un hijo, Amnón, si no me equivoco. Tenía un medio hermano llamado Absalón. Y Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Pero si fue Amnón, no me acuerdo el nombre del que se hizo ese daño. El asunto es que dice que la palabra que Tamar era una muchacha bien hermosa. Era una muchacha muy bonita, y la Biblia hace el enfoque en que era virgen todavía y que no había conocido varón. Y el medio hermano se había enamorado de ella, hermano. ¿Usted cree que solo en el Netflix sale eso? No. También, mire, hermano, eso no solo sale en las novelas. El hermano se enamoró de la hermana. Y un día pasó alguien y lo dijo: ¿qué te pasa vos? Le nada, como que era salvadoreño. ¿Y vos qué tenés? Nada, le digo, fíjate que estoy enfermo de amor. ¿Y quién es? Le dijo la que te tiene así. Y le dice él: mi hermana. ¿Cómo ve eso? Mi hermana, le dice. Y estoy enfermo. Y le dice aquel: pues está fácil, hazle enfermo y dile a tu papá que quieres que te atienda a tu hermana. Y cuando tu hermana te esté atendiendo, ahí la agarras. Y esa es la mentalidad de este hombre. Y dijo aquel: ok, entonces así va a ser. Y comenzó a hacerse el enfermo. Y le dijo: David, creo que me llegó el COVID. Mándame a Tamar que me atienda. Y Tamar fue y va, y él abusa de ella. Y cuando abusa de ella, él la desprecia. Y ella le dice: ¿cómo vas a hacer conmigo semejante cosa? Y la ley decía que si alguien abusaba de una mujer y esta mujer gritaba, el hombre merecía morir. Pero si alguien abusaba de una mujer y ella no gritaba, ella también merecía morir. Fíjense cómo eran las leyes. El asunto es que él, ahí en 2 Samuel capítulo 14, verso 21, por favor. 2 Samuel capítulo 14, verso 21. Ahí se encuentra esa historia. Fíjense, la Biblia, hermano, en 2 Samuel, cómo está de tremendo. Todo lo que se encuentra uno ahí. Entonces, mire, dice la palabra que cuando se supo este asunto, se enojaron, pues. Se enojó Absalón, el hermano de la muchacha, y le agarró odio al otro medio hermano. Y él dijo dentro de sí: no me lo voy a tronar. Y procuró matar. 2 años pasaron para eso. Pero en ese tiempo, en el verso 21 dice: entonces el rey, te dije 2 Samuel 14, 21. ¿Sí? Estoy mal yo. Sí, estoy mal entonces yo. 13, quizás 21, no me acuerdo. Déjame ver. Sí, es el 13, va a ser el 13, 21. Cuando le llegaron a contar a David lo que había hecho al papá, hermano, al rey,
que era bravo. Y luego que el rey oyó todo esto, miren lo que hizo, se enojó mucho. Siguiente verso. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Qué fue lo que hizo David? Nomás se enojó. Se enojó. ¿Qué tenía que haber hecho David? Si era el encargado de hacer cumplir la ley, ¿qué tenía que haber hecho David? Castigarlo con severidad al violador, muy independientemente el nombre que llevara. Al abusador. Y si ella había participado de alguna manera, también ella merecía morir. Sin embargo, para David lo que fue una frustración interna. Nada más. Se enojó y ya. Entonces Absalón, le cuento el resto de la historia, al ver que su papá fue tan irresponsable al no ejercer su fuerza o su decreto en eso, le agarró odio a su papá. Y de ahí en adelante es un odio que Absalón le tiene a David, hermano, que lo intenta matar, le intenta quitar el trono, se paraba en las puertas del castillo, del palacio, y cuando la gente venía a buscar justicia de parte del rey, él les decía: ¿qué vienes? Le decía: a buscar justicia. Y le dice: ¿con el rey? Sí. Yo soy su hijo y a mí no me hizo justicia, le va a hacer justicia a ti. Si yo, le decía a él, fuera el rey, yo sí te hiciera justicia. Pero mira dónde vas. Y esa historia se repite entre las iglesias. ¿A dónde vas? Hasta a la casa del padre, donde el pastor ese gordito que está bien guapo. Sí, le dice ahí vas a ir, sí. Bueno, allá tú. Nosotros, nuestra iglesia, ya ni cabemos, ni cabemos. No vieran lo que pasó el fin de semana. Si quisieras, ¿verdad?, pudieras venir para que vieras. Ahí sí se siente. Así son de veras. Y más si le saben algo chueco a uno, ¿verdad? ¿Dónde vas a sonar? Si lo hubieras conocido antes. ¿De veras? ¿Me entiendes? No, hombre, yo me cuidaba la cartera porque ese era, no era otro. Gracias a Dios, hermano, en esta ciudad yo no le debo a nadie, absolutamente a nadie. Nadie puede decir nada de eso de mí. Tampoco puede decir que yo le son sacados las ovejas para traérmelas para acá, lo que menos hago. A mí a cada rato me las hacen y yo no digo nada. Se lo llevan ahí entre enamoramiento y enamoramiento, de repente ya están en otro lado, es que les vaya bien. Pero bueno, el asunto es que Absalón, hermano, hacía eso en el palacio y le llegó a tomar mucho odio a David. Pero ¿quién fue responsable de eso? David, hermano. ¿Por qué? Porque no hizo cumplir la ley. Entonces merecía ser castigado por no haber hecho cumplir la ley. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué le mostró Dios? Misericordia. Así le muestra a Dios misericordia a todos aquellos que andan hablando mal de otras gentes también. Pero se tienen que arrepentir, tienen que ir con el Señor y decirle: Señor, mira, mi lengua hoy sí de plano no la puedo controlar. He hablado mal de esto, he hablado mal de aquello. No debería hablar mal, mejor me debería quedar callado porque no sé qué pasó. Sin embargo, ando de hablantín, de hablantina, y hablo de más y de seguro he pecado. Perdóname. El Señor lo va a perdonar. Y yo también, yo lo voy a perdonar. ¿Entiendes? Yo también, yo lo perdoné, ya lo perdoné. Pero el asunto es que el Señor, hermano, muestra con David misericordia. Pero si alguien le hace eso a uno, ¿qué hace uno? Es una enemistad eterna, hermano.
no me hables, ¿por qué? Pues, vieran lo que dijo de mí. Uy, vieran lo que me hizo. Uy, vieran, uy. Y no perdonamos. Sin embargo, con David hicieron misericordia. Y le voy a contar el peor caso de lo que pasó con David. David y Betsabé. Resulta, dice 2 Samuel, capítulo 11, ahí cerquita donde andamos, antes de todo. En el capítulo 11 dice: en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Estamos ahí? Sí. Mire, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Santo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama, mire, de su lecho, en la tarde, hermano. Es otro pecado también ya, hombre. ¿O no? Ya levantarse en la tarde, hermano, ya. Bueno, sigamos. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era casada. David, ¿dónde tenía que estar? En la guerra. ¿Pero dónde estaba? En su casa. Estaba en su casa, con tiempo de sobra, no ocupando su mente en las cosas que debería estar ocupando. Comenzó, dice, a ver por el terrado, a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y entonces comenzó, o sea, un accidente pueda pasar, ok, se está bañando y bueno, mejor me voy para adentro y ya se acabó. Pero David dijo, se quedó viendo y dio la segunda mirada, que es la segunda mirada, la que ya trae una doble intención. Usted puede ver a alguien la primera vez y no es malo, pero la segunda vez ya va con toda la intención de ver algo más allá de lo que sus ojos percibieron la primera vez. ¿Entendió eso? Alguien puede ver la belleza de alguien y decir, wow, qué bonita, y ya, se acabó. Pero si ya después, hermano, los hermanitos van y ya van dando la vuelta ahí, hermano, eso ya está mal delante de los ojos de Dios. ¿Entiende? Están en la iglesia y sus ojos están viendo a la otra hermana ahí, en vez de estar viendo la predicación, están ahí pendientes. Eso ya está mal. Eso no le agrada a Dios. Entonces él comenzó a indagar sobre la belleza de aquella mujer, quién era, y le dieron toda la información y le dijeron, mira, es mujer de Urías y ahí debería parar la cosa, porque esa mujer no te pertenece. Sin embargo, David, hermano, a través de lo que vio y de lo que pensó, comenzó a maquinar, ya con maldad y con toda la intención, cómo acostarse con una mujer casada. Fíjese. Entonces, comete el pecado o la iniquidad, por decirlo así, de planear, hermano, algo que le pasara al esposo de ella, porque, hermano, él ya se había acostado con ella. Y resulta que estaba embarazada. Quedó embarazada, perdón. Entonces él dijo, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? Y comenzó a maquinar. Y dijo, ya sé, mándame a traer a Urías. Y le dijo que venga aquí, que duerma con su mujer. Mira, te voy a dar el día libre, vete para tu casa. Vete para tu casa. Para que coincidieran esas fechas
en una fecha donde la esposa había estado con el esposo, y así no fuera él culpado de eso. Fíjense cómo era ella. David, hermano, David, el dulce cantor de Israel, el que escribió el Salmo 23, el Salmo 91, el hombre de Dios, hermano. ¿Cuántos ya se hubieran ido de la iglesia del pastor David si le hubieran sabido eso? Si David hubiera sido pastor en esos días, ya no tuviera iglesia, hermano. Todos se le hubieran ido ya. Entonces, David, hermano, cuando ve que el esposo de ella no durmió con él, sino que él quería estar en la guerra, hermano. Yo digo, no, es que yo tengo que estar allá. Y se regresó, se fue a pelear. Y David se dio cuenta y dijo, no me salió el plan, ¿y ahora cómo le hago? Y entonces manda una carta al que está al frente de la batalla y le dice, poneme aquel enfrente, para que cuando tiren las flechas le caigan ahí y él se muera ahí, se acabó todo. Y dice la Biblia, hermano, que murieron varios ese día, y entre esos que murieron murió Urías. Fíjese. Entonces él se quedó con la mujer de Urías. Cuando nace el bebé de David y Betsabé, producto de esa situación, el niño se enferma. Y cuando está enfermo, David anda preocupado, que cómo le hago, Señor, aquí, Señor, allá, cómo le hago, y tratando de que él, hermano, el niño mejorara. Él no comía, dice la Biblia. Estaba como deprimido, hermano David, encerrado, no comía, porque su bebé estaba bien enfermo. Pero de repente, hermano, el niño muere. Y hermano, la historia que le estoy contando, hoy le contaba mucho hoy, para que vuelva a venir. y hermano, el niño muere. Y cuando le van a decir a David, y dice que, ¿cómo le voy a decir si ahorita que está enfermo el niño, está deprimido, no come, no nada? Ahora que le diga que el niño murió, se nos va a morir. Entonces no le querían decir. Y pues fueron y le dijeron, mira, David le dijo, tu niño ya murió. ¿Cómo? Le dice, sí, ya murió ya. Mira, hermano, David, dice la Biblia, que salió del cuarto, se fue a bañar, se fue a comer y ya. Después que pasó eso, y volvió a empezar de nuevo. No reclamó, no le dijo nada a Dios, entendió lo que había pasado. El niño no tenía la culpa. Sin embargo, ese niño no se perdió, porque delante de la presencia de Dios están todos los espíritus hechos perfectos, sean de pequeños, medianos o grandes. Solo que resultó es que el fruto de esa violación podía estorbar adelante en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque a Jesús se le conoce como alguien que viene de la genealogía de David y la genealogía de Abraham. Entonces, si había una persona que no pertenecía a la familia, iba a alterar toda la genealogía, donde Dios iba a traer la genética de Jesús al mundo. Entonces, todo era un plan de Dios. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué merecía a David? ¿Verdad que sí, hermano? Por asesinato premeditado en primer grado, hermano. Con alevosía y ventaja por haber planeado la muerte de alguien y otras muertes. Por causar la separación de un matrimonio. Por haber, hermano, causado tanto daño y tanto dolor. Sin embargo, ¿qué cree que David hace? Pues se casa con ella. Y hace, hermano, comienza a hacer las cosas bien delante de Dios y le pide misericordia. Y hace y nace Salomón y nace otro hijo después. Y, hermano, hay uno de los salmos que le dice David
al Señor: hazme todo lo que quieras, le dice, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque sin Él no soy capaz de levantarme otra vez. Entonces viene el Señor, hermano, y le muestra misericordia. ¿Qué hubiera pedido usted? Digamos que la señora Betsabé era su amiga, su comadre, su comadre, que usted la conoció de chiquito y que era su amiga. ¿Qué diría usted? Echémosle limón a la herida. Y cuando usted diga: y era pastor, y era salmista, cantaba la alabanza, porque David cantaba, y hermano, y escribía, y era el rey, tenía autoridad y todo. ¿Verdad que cualquiera le daban ganas de así de hacerle algo a David? Entonces viene Dios y le manda un profeta, hermano, y le dice: David, quiero hablar contigo. Ajá, le dice: ¿qué pasó? Mira, le dice, fíjate, te voy a contar algo. Había un hombre, le dice, que tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía todo esto, y era un hombre muy rico y tenía de todo, no le hacía falta nada. Pero había otro hombre que solo tenía una ovejita, una nada más, no tenía otra cosa. Era su vida, era su todo, era su despertar, su soñar, su alegría, era todo para él, su ovejita. Y le dice: y este que tenía mucho viene y le quitó a este hombre su única ovejita. Y David se enojó, hermano, y le dijo: ¿quién hizo eso? Tráigamelo. Ese que hizo eso debe morir, dice David. David, hermano. Y le dice el profeta: sí, de plano, David, ese eres tú. Y cuando le dieron esa noticia a David, hermano, se le vino todo abajo. Y dijo: ¿qué me queda a mí? Apelar mejor a la misericordia de Dios que a la justicia de los hombres. Porque estos aquí, ya lo dice después, es mejor caer en las manos de Dios y un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia de mí, a los hombres no. Estos casos son tremendos, hermano. Entonces decía Primera de Reyes capítulo 15: David hizo lo recto delante de los ojos de Jehová en todo lo que Dios le había dicho, excepto el caso o el asunto o aquello que pasó con la mujer de Urías. Ya vio lo que leímos al principio. ¿Se acuerda que así decía? Excepto, decía, con lo que pasó con la mujer de Urías. Y la Biblia, aunque David, hermano, se casó con ella, al final en el Antiguo Testamento no aparece ella como la esposa de David, aparece todavía como la que era mujer de Urías. Fíjese. Pero ¿qué tuvo Dios de David? Con David, misericordia. Pero ¿qué tendremos nosotros si conocemos de un caso parecido? Es serio, hermano. Ahora, esto no fue cualquier pecado, esto ya fue una iniquidad, una maldad. Por eso es que David decía: perdóname mis pecados, mis transgresiones y mis iniquidades. ¿Me entiende? Entonces, hermano, Dios perdona, Dios da segundas oportunidades, pero tenemos que venir a Él, arrepentirnos delante de Él, buscarlo, no importa lo lejos que estemos. Y vuelve la invitación de Isaías 55: venid a mí y te vas a encontrar con las misericordias firmes que yo le hice a David. Entonces, que no te consuma la culpa de haberle fallado a Dios en cualquier caso parecido a este.
¿Le fallamos a los hombres? Sí. Hermano, espero yo en Dios de veras que nunca tengamos ninguno de nosotros o nuestros conocidos o alguien, hermano, tener que pedirle perdón a Dios por un caso similar a este. Que no lleguemos a tal punto. Que no seamos tan insensibles a lo que la palabra de Dios dice. Pero David no hizo lo que los reyes tenían que hacer todos los días, tener contacto con la palabra de Dios. Y para poder tener temor a no fallarle a Dios. Si él hubiera hecho eso, no se hubiera encontrado con los casos que él generó. Sin embargo, Dios le responde a David con algo que solo era para la nueva, como le dijera, para los nuevos tiempos después de Jesús, que era la gracia y el perdón que no nos merecíamos. Y David no se merecía que lo perdonaran, no se merecía tanta oportunidad, no se merecía tanto amor de parte de Dios, porque eran los tiempos de la ley y la ley tenía que cumplirse y el que violaba la ley tenía que morir. Sin embargo, David experimenta la gracia y el perdón a través de la misericordia en tiempos donde la gracia todavía no había sido derramada a través de Jesús. ¿Me entiende? David experimentó todo eso en tiempos donde no era tiempo para eso. Por eso el Señor le dice: vengan, hombre, vengan, vuélvanse a mí con todo corazón. El impío abandone su camino, dejen sus malos pensamientos, vengan a mí, yo no los voy a culpar. Se van a encontrar con un Dios que los va a tratar así como trató a David en sus peores momentos. ¿Me entiende? Por eso es que hay predicadores que no identifican el mensaje de Dios. Hay predicadores que de una sola vez le dicen: si usted hace esto, al infierno, al infierno, al infierno, al infierno. Y no tenemos nosotros derecho de mandar a nadie al infierno, sino Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Llevarlo a Él, para que Él tenga un encuentro con la misericordia de Dios y tenga una segunda oportunidad de cambiar su estilo de vida. Pero no depende de nosotros el enviar a alguien. Claro, cuando el único mensaje que se puede dar así es un mensaje donde es vida o muerte, donde una persona esté postrada en una cama, donde ya está en sus últimos momentos, de decirle: mira, tienes que recibir al Señor, si no, hasta aquí llega todo. O sea, momentos decisivos de vida y muerte, podemos hablar así. Pero mientras, no, tenemos siempre que dirigir a todas las personas a la cruz de Cristo para que puedan experimentar la misericordia, el perdón inmerecido que usted y yo hemos recibido, porque así como David le falló a Dios, también usted y yo le hemos fallado, y quién sabe si en un futuro le volveremos a fallar. ¿Pero con qué nos vamos a encontrar? Con la misericordia de Dios a David. Y usted va a ver en la Biblia, hay varios versos que hablan de las misericordias de David. En otras ocasiones dice: acuérdate, Señor, de las misericordias de David. Acuérdate, Señor, de las misericordias de David. Cuando usted vea o escuche eso, acuérdese de lo que escuchamos hoy. Cómo David le falló a Dios y cómo Dios le dio una segunda oportunidad. Porque Dios, hermano, no quiere la muerte del que muere, dice, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se aleje de Él. Y Él facilita las cosas para que todos volvamos a Él. Él facilita las cosas para que nosotros conozcamos eso que no hemos conocido allá afuera: la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Porque allá afuera no lo hemos conocido. Allá afuera hemos conocido la justicia, el señalamiento y las críticas de los hombres. Gente que le falla a Dios igual o peor que nosotros. Pero al venir a Dios nos vamos a encontrar con las misericordias firmes a David. Y hasta aquí lo dejamos. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies por un momento para darle gracias a Dios.
Le voy a invitar que cierre sus ojitos por un momento.